Buenas tardes, mi nombre es Jesús Sombrero Nolasco. Este es el módulo 1, Pensamiento Matemático y Social, de la unidad 5, Fundamentos de Economía. Les presento la actividad de reflexión de la unidad 5. Nombre del docente, Julio César Espericueta Llanas. Programa académico, Ingeniería en Gestión Industrial. División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. A continuación, vamos a analizar los siguientes sistemas económicos: capitalismo, socialismo y comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron un sinfín de problemas a los que se les trató de dar solución inmediata. Uno de los efectos que provocaron en cuanto a los sistemas económicos y política fue que el mundo llegó a dividirse en dos partes principalmente: el área capitalista de Estados Unidos y Europa Occidental, con el área comunista de la antigua Unión Soviética, Cuba y algunos países de Europa del Este. Podemos decir que la definición clásica del capitalismo es que es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la importancia del capital como generador de la riqueza, así como en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado, es decir, total libertad para poseer y producir, en la que el gobierno solo actúa como un moderador. Esto, en otras palabras, se puede decir que es en donde el Estado interviene lo menos posible o casi nada en la economía de un país, porque tiene la idea de que la economía se debe autorregular por sí misma, por la mano invisible. Esta idea es que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en un conjunto. También vemos que es un sistema en donde los precios son dictados por la oferta y la demanda. También se cree fielmente en las instituciones privadas y en la libertad de los diferentes mercados. Por ejemplo, si alguien es inversionista, puede crear una empresa propia para generar ganancias y luego invertirlas para generar aún más dinero, que será utilizado para crear más empresas, invertir en innovación, crear puestos de empleo, invertir en un banco o simplemente comprar lo que quiera el inversionista, debido a que existe una completa libertad de mercado que lo hace posible. Pero al haber una libertad de mercado y un sistema capitalista que fomenta mucho el flujo de dinero, se supone debe hacer una libre competencia. Se supone también que no habrá monopolios y habrá una gran variedad de productos donde el precio de los bienes será dictado por la oferta y la demanda. También suele haber impuestos bajos. El problema es que el tener impuestos bajos y que el Estado no intervenga en la economía crea una desigualdad social que es muy significativa, donde los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, como es en el caso de México, ya que los que tienen capital pueden generar más capital, pero una persona que no cuenta con ese dinero no podrá generarlo y el Estado hará muy poco para ayudarlo o salir de ese círculo de pobreza. Las principales características del comunismo, como lo definimos, es que existe un libre mercado, existe la oferta y la demanda en donde dictan el precio de bienes y servicios, existe la propiedad privada e incrementa mucho el nivel de desigualdad. Hablemos ahora del comunismo. El comunismo es la doctrina económica y política social que defiende una organización social en la que no existe una propiedad privada, ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción están en manos del Estado, que distribuye los bienes de manera equitativa. Es decir, los medios de producción pertenecen al gobierno. Este los reparte a la población y no existen las clases sociales. Para comprender mejor, en este sistema económico el Estado interviene en todos los puntos de la economía y cada empresa es nacionalizada, por lo tanto cada empresa pertenece al gobierno. En este caso, si alguien es inversionista y tiene una empresa, muy probablemente el Estado la nacionalizará y se convertirá en una empresa pública. Este sistema cree en una economía planificada, es la idea principal y también es la principal razón del fracaso del comunismo, ya que la economía no se puede planificar, pues es muy cambiante. El problema de planificar la economía es que como las empresas están en manos del Estado, el Estado es el que dicta qué, cómo, cuándo y dónde se va a producir, y es el que pone los precios a los productos. El inconveniente de esto es que hay demasiadas cosas, a veces bienes no necesarios y escasez de otras que sí son necesarias.
Esto hace que exista poca inversión, pues el Estado baja la innovación y puede nacionalizar las empresas. El comunismo trataba de eliminar las desigualdades sociales, que no existieran ni ricos ni pobres. Sus principales características son que la propiedad es pública, eliminar a las clases sociales y tener una economía planificada. En cuanto al socialismo, como principal diferencia podemos mencionar que en este sistema económico existe un ente paternalista, el cual puede ser el Estado o algunas instituciones gubernamentales o sistemas políticos, y por esta razón es el gobierno quien funge como administrador principal de este tipo de sistema, además de ser quien se encarga de la toma de decisiones. El sentido paternalista del gobierno se enfoca hacia la sociedad para defender la ahora llamada propiedad colectiva, principalmente, los recursos naturales, y también ha adoptado puntos positivos del comunismo, por ejemplo, creer en la propiedad privada, la práctica de reducción de la desigualdad, aumentando los impuestos a clases altas y con estados de bienestar grandes como educación pública gratuita y salud pública gratuita. También apoya la intervención del Estado porque piensa que la economía no se puede autorregular. Por otro lado, es importante mencionar que la propiedad es social en cuanto a los medios de producción. Teóricamente las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en un conjunto, que se supone están representadas por el Estado. Además de que existe la planeación de la producción. Así se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Existe la regulación económica por parte del Estado. Así las actividades económicas y los precios están regulados por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Sin embargo, la problemática principal que se ha visto a lo largo de la historia es que existen líderes autoritarios y al existir ellos crean represión en la sociedad, donde por un lado todos tienen garantizada la salud, la educación, pero hay una escasez de alimentos, de vivienda y hay casi nula libertad política. A manera de conclusión, tenemos que entender que en la realidad no existen sistemas puros de capitalismo o socialismo de manera aplicada al 100%. La mayoría de países mezclan en diferentes proporciones los tipos de economía capitalista, por ejemplo, con temas del sistema socialista. Es cuando aquí hablamos de la economía mixta. Reconocer que si no fuera por las luchas socialistas no tendríamos ahora jornadas de trabajo como el horario implementado de las 8 horas, o las horas mínimas a la semana, las jornadas de trabajo, el salario mínimo, las vacaciones, prestaciones, seguridad social. En la actualidad incluso Rusia ha adoptado prácticas capitalistas, es decir, los países pueden inclinarse más a uno u otro sistema económico, pero en la realidad es que no existe el capitalismo o comunismo puro en ninguna parte del mundo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado mi exposición. Mi nombre es Jesús Zambrano Nolasco y muchas gracias.